La sesión de hoy va sobre los fundamentos básicos de la TCI. Este es el índice que vamos a seguir. Y en primer lugar vamos a ver la TIVA y lo que es la TCI. La TIVA, como ya sabéis, es la administración de la medicación anestésica por vía intravenosa de manera exclusiva, sin utilizar ningún agente anestésico inhalado. Y la TCI, la Target Control Infusion, o la infusión controlada por objetivo, no es más que realizar una TIVA administrando todos los fármacos de manera intravenosa, pero buscando una concentración predecible del fármaco en un compartimento corporal específico. ¿Qué ventajas puede tener realizar la TIVA con TCI? Pues produce una gran estabilidad hemodinámica en el paciente, una profundidad anestésica mucho más equilibrada, una recuperación más rápida y predecible, puesto que estamos administrando menor cantidad de medicamento, y una menor contaminación y menor toxicidad tanto para el paciente como para el equipo quirúrgico. ¿Cómo funciona? Para ello hay que tener clara la diferencia entre farmacocinética y farmacodinamia. La farmacocinética son los cambios que sufre el fármaco una vez que es introducido en el organismo, a través de la crónico-ADME, que sería absorción, distribución, metabolismo y excreción. Por otro lado, la farmacodinamia va a ser lo que le sucede al organismo cuando es administrado el fármaco. También hay que tener claro qué es el modelo compartimental, puesto que en ello se basa la TCI, en la que el cuerpo se representa de manera matemática en uno o varios compartimentos, que no van a ser las cavidades reales del organismo, y el paso de medicamento de un compartimento a otro va a estar representado por la distribución del fármaco por medio del flujo sanguíneo. Estos son los modelos compartimentales. Existe el modelo monocompartimental, bicompartimental y tricompartimental. En el modelo monocompartimental vamos a tener un compartimento único, por lo tanto el volumen de distribución va a estar definido y la concentración plasmática va a ir disminuyendo después de dicha administración de manera exponencial como resultado de que hay una única eliminación del medicamento. Por otro lado, en el modelo bicompartimental, el organismo se va a dividir en dos, V1 o compartimento central y V2 compartimento periférico. El compartimento central va a estar constituido por plasma y los tejidos más irrigados, mientras que el compartimento periférico por los tejidos menos irrigados. Y ambos, entre V1 y V2, tienen un intercambio bidireccional del fármaco. En este último modelo, que es el más utilizado, tenemos tres compartimentos. El primero, que sería el plasma y los órganos ricamente irrigados, que estaría aquí representado, en el que se incluyen tanto el cerebro como el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones. Todo esto va a constituir el 75% del gasto cardíaco y el 10% de la masa corporal. En V2, que sería el compartimento periférico rápido, va a estar constituido principalmente por la masa muscular, y V3 está constituido por la piel y grasa, siendo el compartimento periférico lento. Este compartimento va a captar los fármacos que sean más liposolubles y va a actuar de reservorio, produciendo en algunas ocasiones un despertar prolongado en los pacientes. La sumatoria de V1, V2 y V3 se denomina volumen en estado estacionario o de equilibrio. ¿Y cómo funciona esto gráficamente? Pues nosotros vamos a administrar un fármaco. Este fármaco por absorción va a llegar a plasma, que sería el V1, y posteriormente va a entrar en una fase de distribución rápida, que va a ser el paso de V1 o plasma a V2 o tejidos más irrigados. Posteriormente va a entrar en una fase de distribución lenta, en la cual el fármaco va a pasar de V1 a los tejidos menos irrigados, y a su vez va a haber un retorno desde V2 hacia V1. En la última fase, que sería la de eliminación, va a haber un retorno desde V2 y V3 hacia V1. Esto de manera matemática se expresa como la concentración plasmática igual a la fase de distribución rápida más la fase de distribución lenta más la fase de eliminación. Por último, tenemos que hablar de las constantes de velocidad, que son las que expresan el intercambio del fármaco desde un compartimento a otro. Esta nominación es bastante sencilla, puesto que el intercambio entre V1 y V2 se va a llamar K12, desde V2 a V1 K21 y así con el otro compartimento. Luego vamos a tener la constante de eliminación renal, que sería K10, y como vemos aquí tenemos la constante KE0. Hay que tener en
cuenta el concepto de histéresis, que no es más que el retraso entre la concentración plasmática alcanzada y la respuesta clínica observada. ¿Esto a qué se debe? Puesto que una vez que se administra el fármaco se va a producir la absorción a plasma, pero la absorción a plasma no es el sitio efecto donde queremos que realice la acción el fármaco. Entonces, en el traspaso de V1 a VE, que sería el sitio efecto, estaría la constante K1E y K1 en retorno hacia V1. Sin embargo, a la hora de realizar los cálculos, este periodo de tiempo no es significativo, por lo tanto se desprecia y nos quedamos únicamente con la constante K0, que sería la salida del fármaco del sitio efecto hacia el exterior o hacia la eliminación. ¿Con qué fármaco se puede realizar la TCI? Pues realmente se puede realizar TCI con cualquier fármaco siempre y cuando exista una fórmula matemática para este. En nuestro hospital disponemos de 5 modelos principales, 3 para adultos y 2 para la población infantil. Para adultos tendríamos principalmente Mars y Snyder para Propofol y Minto para remifentanilo y Qatar y Epafusor para la población infantil. Pero, como veis, existen muchos otros ejemplos de modelos farmacocinéticos. Entonces, ¿cómo va a funcionar la bomba de la TCI? En primer lugar, va a instilar un bolo inicial para alcanzar V1. Posteriormente va a realizar una infusión continua que compense la constante de eliminación renal y en segundo lugar habrá una segunda infusión cuya velocidad va decreciendo para compensar el fármaco que se distribuye desde V1 hasta V2 y V3. De manera matemática, el mantenimiento se expresa como la concentración plasmática por el aclaramiento. Y un dato a tener en cuenta es que hay pacientes que están excluidos, que serían aquellos cuyo IMC sea mayor de 35 en el caso de mujeres y mayor de 42 en el caso de los varones. ¿Cuáles son las variables en las que se basan los modelos? Pues los modelos principales para Propofol, que serían Mars y Snyder, tienen diferentes variables y en función de ello van a ser más aptas para un tipo de paciente u otro. En primer lugar, la fórmula Mars se basa su variable principal en torno a la que se formula toda la fórmula matemática, sería el peso. Por lo tanto, a mayor peso, mayor V1. Eso estaría indicado para los pacientes que sean más obesos y estaría contraindicado para los pacientes ancianos, puesto que no tiene en cuenta la edad. Cosa que si hace el modelo de Snyder, cuya variable principal va a ser la edad y por lo tanto a mayor edad, menor V1. ¿Cómo vamos a programar la bomba? Pues vamos a elegir en primer lugar el fármaco que queremos utilizar, la concentración en la que está dicho fármaco, el modelo matemático que queremos utilizar y la modalidad de trabajo, que puede ser concentración efecto y concentración plasmática. En todos los casos sería más conveniente elegir siempre la concentración efecto, puesto que así vamos a controlar cuánto fármaco está llegando realmente al sitio efecto sobre el que queremos trabajar. Y la bomba de TCI pues está preparada para realizar tanto la inducción, mantenimiento y educción anestésica de manera automática, sin que tengamos que usar hipnótico u opiáceo con jeringa adicional. Esta sería la configuración de la bomba. Elegiremos el modo TCI, instalaremos la jeringa, elegiremos el fármaco que queremos utilizar y estos serían algunos de los modos que tenemos para adultos y estos serían para infantil. Luego meteríamos los parámetros del paciente, la edad, peso, altura y sexo. Y en caso de que el IMC superase el 35 en caso de mujer o 42 en caso de hombre, saltaría una alerta de contraindicación para no utilizar la TCI en ese paciente. Una vez que lo tenemos todo, vamos a configurar la concentración efecto objetivo y pondrá debajo cuánto va a tardar en instilar esa dosis. Una vez que ya alcanzamos el estado de equilibrio, vemos como en la bomba de abajo pone 0 miligramos kilo hora o 0 mililitros hora, puesto que será el estado estacionario en el que ya no está instilando ningún fármaco. También podemos configurar la concentración de despertar en el menú y pondrá el tiempo que tardará el paciente en despertarse. Estas serían las dosis que vamos a utilizar de Propofol en función de lo que queramos, ya sea una sedación, una hipnosis, una cirugía mayor. Hay que tener en cuenta a la hora de la inducción
el tipo de paciente que tenemos delante. Si estamos ante un ASA 1 o 2, vamos a utilizar dosis de 4 a 6 microgramos mililitro, mientras que si el paciente está premedicado o coinducido, va a ser suficiente con menor dosis de 2 a 3 y ir aumentando poco a poco hasta la pérdida de conciencia del paciente. Ese era nuestro punto de calibración. Y ya si el paciente tiene mayor edad o una ASA de 3 o más, va a ser suficiente con 1 o 2 microgramos mililitro. En caso de remifentanilo, que se usaría el modelo MINTO, sería exactamente lo mismo, hay diferentes dosis en función de lo que queramos conseguir. En cuanto a la inducción, va a ser diferente al momento de la intubación con propofol, que serán de 3 a 6 nanogramos mililitro. La incisión en la piel con una concentración objetivo va a ser suficiente con 2 nanogramos mililitro. Y ya para moler la respuesta hemodinámica en una estimulación quirúrgica intensa, es necesaria una dosis de 3 a 10 nanogramos mililitro. Por último, el modelo Cataria, que va a ser el modelo tricompartimental en la población infantil entre 3 y 11 años. En estos pacientes sabemos que el volumen de distribución va a ser diferente que en el de los adultos, puesto que es diferente la edad, la composición y las dimensiones de los compartimentos acuosos y también las características de unión a proteína y factor hemodinámico. Todo ello aumenta la variabilidad interindividual y da importantes cambios en la farmacocinética y farmacodinámica pediátrica. Esto es una serie de preguntas rápidas para ver los conocimientos de la sesión. ¿Cuál sería la respuesta verdadera? En este caso, los sistemas TCI no permiten el empleo de fármacos genéricos. La B, solo es posible trabajar en modalidad plasmática. O la C, los dispositivos TCI están preparados para iniciar la administración de fármacos durante la inducción y el mantenimiento anestésico. ¿Cuál sería la respuesta falsa? IVA TCI trabaja por objetivo, por lo que no necesita monitores de hipnosis y antinocicepción para modular la profundidad de la anestesia. Esta sería la falsa. ¿Cuál es la falsa? Los actuales sistemas son llamados closed loop system porque el anestesiólogo no necesita interaccionar con el sistema, estableciéndose un feedback entre paciente y dispositivo, pues esta obviamente va a ser la falsa. La falsa de nuevo sería la farmacocinética, describe la relación entre la dosis del fármaco y la concentración plasmática alcanzada. Esa sería correcta. El modelo de MINTO es el más utilizado para propofol, sería la falsa. La falsa de nuevo, el modelo de Snyder para el propofol trabaja mejor en modalidad plasmática, pues no, hemos dicho que siempre mejor en modalidad efecto. Y por último, la farmacodinamia describe la relación entre la concentración plasmática y la concentración alcanzada en el sitio efecto para conseguir el efecto seleccionado. El modelo de Snyder estaría más adaptado para los ancianos o la población adulta. O los clásicos modelos farmacocinéticos están preparados para la administración de fármacos como la vitamina o el lector. Falsa. Esta es la bibliografía utilizada. Gracias por la atención.